Ya vamos a presentar aquí con relación al modelo, que es un carácter. Luego vamos a diseñar un sistema, y luego vamos a simular para obtener a través de uso de software de MATLAB simulación. Como etapa de esta presentación, vamos a tener primero una etapa de modelado, eh, básicamente vamos a pasar del sistema no lineal a lineal. Luego, teniendo la planta ya linealizada, podemos traer la segunda etapa que es el modelo de diseño del producto. Aquí vamos a trabajar básicamente con el método de las raíces, pero utilizando el MATLAB para aquello, también Access Tool. Y finalmente vamos ya a desarrollar un trabajo en vivo, donde vamos a implementar el Simulink, una vez ya teniendo configurado el archivo que va a cargar el parámetro. Vamos a ver más. Bueno, como etapa de modelado, aquí tenemos el proceso, el estanque, como pueden ver. Cada estanque tiene una entrada y el estanque 1 tiene una descarga, una salida, y el estanque 2 tiene dos entradas en este caso. El estanque 1 hay un flujo de entrada que está asociado como FIDT y un flujo de salida que está asociado con el flujo F1. Por supuesto, también tiene asociado su altura, el cual está etiquetado como H1. En el estanque 2, por su parte, también está configurado con dos entradas y una salida. Una entrada es FIDT, que precisamente proviene del estanque 1. F2, que es la otra entrada que proviene de otro sistema externo, que no se menciona en este caso. Y finalmente una descarga que está asociada con el flujo FODT. Finalmente la altura asociada al tanque como H2. Todos los flujos son flujos volumétricos medidos por segundo. Las alturas están medidas. Como primera etapa de modelado, obtenemos su balance de masa a través de la ley de conservación de masa de cada uno del tanque. Aquí podemos ver las ecuaciones con la ecuación asociada al tanque. Y aquí vemos el balance de masa asociado al estanque, que es todo el. Posteriormente, tenemos que encontrar las ecuaciones asociadas a los flujos que intervienen las válvulas, exceptuando los flujos de entrada, tanto FI como F2, que no va a ser requerido tener en las expresiones porque esos flujos son flujos dados para nuestro sistema en las entradas del sistema. El flujo 1 está a través de la ecuación de la válvula, como pueden ver en esta ecuación final, donde, como pueden ver, a través de la caída de presión, a través de las válvulas, obtenemos las ecuaciones asociadas al flujo, en este caso 1, para finalmente entonces ya presentar la ecuación total o la ecuación final que está remarcada en el cuadro. C sub V', V1 también es definida abajo como la ecuación eh, reducida, digamos, de la constante de la válvula. Entendamos que C sub V1 es la constante de la válvula dada por el fabricante de la válvula. En este caso estamos trabajando con agua pura, por lo tanto las densidades del agua son aproximadamente 1000 kilogramos por cúbico y GS es la aceleración gravitacional, que es 9.61 metros cuadrados. SUF es la gravedad, la densidad específica del agua, que es 1 para este caso, y posteriormente también tenemos el mismo caso para el flujo de salida, el cual se ve aquí la expresión. Como aquí está asociado solamente con respecto a la altura 2. Recordemos que en este caso, este flujo o la caída de presión está asociada a las dos alturas debido a esta ecuación de presión. Pero en el caso del flujo de salida, simplemente está relacionado por la altura del estanque. Siguiendo el mismo análisis que en el caso del estanque, o el caso básico. Entonces ahora, intercalando o em, em, digamos, reemplazando estas ecuaciones, el flujo 1 y O, en los balances de masa respectivos, obtenemos finalmente el modelo no lineal. Como pueden ver, una lineal y además. Entonces ya, por este modelo no lineal, podemos proceder con ya tenemos el modelo de la planta. Entonces ahora procedemos con la etapa del diseño del controlador, donde vamos a utilizar un enfoque básicamente, un enfoque lineal.
un compensador lineal de realimentación. Entonces, para ello, primero lo que vamos a hacer es linealizar la planta. Y como primer caso, y como primera etapa de linealización, básicamente vamos a tener sus puntos de operación. Los puntos de operación del sistema. El punto de operación se obtienen, ¿cierto?, igualando a cero las ecuaciones del sistema de movimiento, del sistema de ecuaciones, y despejando cada una de las variables de interés. En este caso, las alturas, por supuesto, del estado posicional. Desarrollando las ecuaciones, tenemos aquí exactamente las alturas del estado posicional que alcanza el sistema. Y como segunda derivada de un sí, por la etapa de resolución, ya obtenemos los flujos intermedios F1 y F2, en, en realidad FO, ¿no? Sería aquí, rápidamente. FO, ¿no? Muy bien. Y con los flujos F1 y FO ya en estado estacionario, sabiendo que FI y F2 son conocidos. Muy bien. Dicho eso, ya tendríamos entonces un vector básicamente un vector de um, es un vector de las condiciones de estado estacionario del sistema. Ah, bueno, muy bien. Con esto ya en conocimiento estamos en condiciones de utilizar la linealización de Taylor y expandir estas ecuaciones lineales en una serie lineal de Taylor. Para ello, básicamente, utilizamos Taylor. Aquí definimos, ¿cierto?, ambas ecuaciones dependientes del hallazgo y aplicamos Taylor. Luego truncamos esta serie hasta los términos de orden superior, damos Taylor turn, y entonces definimos además que estos cocientes, estas restas que ven aquí, los productos de recta, las definamos como las variables de desviación del sistema, es donde es la variable absoluta menos su variable estacionaria que la hemos calculado. Con esto ya estamos en condiciones entonces de presentar el modelo lineal en variables de desviación. Reducido porque además hemos utilizado algunas constantes auxiliares como las que caso de caso. Con esto ya tenemos entonces las condiciones de representar este modelo en un espacio-estado para hacer más sensible la implementación del mando luego, donde aquí están las definiciones de mando. Aquí tenemos el modelo de estado del sistema y del proceso no lineal, básicamente. Con esto ya entonces procedemos literalmente al diseño de los compensadores. Este es el control de procesos propuesto básicamente, donde tenemos aquí los dos controladores, uno para controlar el nivel del tanque 1 a través del control de la válvula de ingreso o de la válvula del flujo COFIDT, y el controlador 2 que también controla el del flujo, digamos, del tanque. Aquí también podríamos haber desarrollado, por ejemplo, un controlador en cascada, donde aquí la salida de control podría ser básicamente el set point de controlador y tener entonces una regulación de este nivel en función de la regulación que podría ser posible o en un segundo video. Entonces, con esta información, ya con el diseño propuesto del sistema de control establecido en este punto, ya podemos proceder con el diseño propiamente tal. Para ello, entonces, transformamos este nuestro modelo de espacio-estado a un modelo de Laplace, donde podemos ya dibujar el diagrama bloque. Con esto nos queda mucho más intuitivo la ubicación de los controladores y del dinámica del sistema. Del sistema, dinámico. Con esta información ya podemos entonces ahora simplemente representar el diagrama bloque generalizado, cuál sería nuestro sistema de control propuesto. Y para ello, entonces, vemos claramente que lo que tenemos que regular, esta altura, digamos, la regulamos a través del control del flujo de entrada, que va a depender, ¿cierto?, por lo tanto, de controlador. En términos reales, aquí habría además una válvula, pero vamos a suponer que estamos controlando las variables. Es como una prueba de concepto de memoria. Dicho eso, entonces,
ya tendríamos aquí propuesto el sistema de control. Para ello, entonces, necesitamos para la técnica para utilizar el método de hot loop a través del instrumento llamado tool. Vamos a tener que necesitar la función de transferencia de H1 con respecto a FI y H2 con respecto a F2. Este diagrama. Entonces, trabajando sobre este esquema, reduciendo lo, la forma más clara, digamos, el diagrama de bloque, una máxima reducción de lo que fuera, obtenemos las dos funciones de transferencia requeridas para este cambio, obviamente utilizando el principio de superposición, igualando cero a las otras entradas que no requerimos. Aquí ya tenemos entonces evaluado ya la función de transferencia de los objetos que vamos a utilizar para el diseño del control, que va a ser una primera etapa. Luego, una vez diseñado, vamos a implementar el simulink. Dicho eso, vamos entonces ahora al diseño básicamente, del, del, del proceso, ¿no? Bueno, para ello, entonces ahora vamos aquí. Rápidamente, acá. Está aquí. Bueno, hemos en un primer momento desarrollado este archivo. Por si acaso, este es un ejemplo del libro de texto de control Ogata. El ejemplo A43. La verdad es que yo me consideré este ejemplo, pero luego le incorporé el sistema de control. Bueno, vamos a suponer, estas son las variables del proceso que vamos a suponer para este proceso. Okay, las variables de los estanques son iguales, 50 metros cuadrados. Por supuesto que la gravedad, o sea, la densidad específica del líquido es 1, la densidad del agua es cercana a los 1000 kilos por cúbico. Tenemos la aceleración gravitacional y las constantes de las válvulas, un catálogo aquí de válvulas, y una altura máxima, donde fin de tener en cuenta que la altura máxima de cada estanque son 3 metros. Luego, con las condiciones de estado estacionado y implementando básicamente las ecuaciones en estado estacionario, que son para obtener las variables de estado estacionario implementadas en este punto de aquí, obtenemos entonces, ¿cierto?, las alturas del estado estacionario básicamente. No fue necesario calcular F1 y FO porque no se requiere en el modelo, pero sí, era puesto que se podría haber desarrollado. Bien. Y también las constantes, ¿cierto?, auxiliares aquí definidas en este punto que nos dan los valores de las matrices del espacio de estado. Bueno, básicamente, luego aquí ya tenemos la definición de las matrices en el espacio-estado, acá, y luego tenemos definidos del espacio-estado, que es lo que vamos a utilizar en la definición. Entonces, como una prueba previa, vamos a estudiar cómo es la estabilidad de este sistema cuando la entrada, recordemos que hay dos salidas y dos entradas. Cuando en cada una de las entradas, para ambas salidas, digamos, responde a través de un cambio tipo step, que es lo que vamos a hacer ahora. Y fíjense qué interesante. O sea, para un cambio tipo step en la entrada, su respuesta de salida es divergente, por lo tanto, no es estable. Es muy probable, entonces, o seguro, que al menos un polo de ambas funciones de transferencia están ubicados, o de las dos, digamos, están ubicados, un polo de las dos están ubicados en el plano, en el lado derecho del plano S. ¿Qué es lo que vamos a ver, estudiar también o encontrar cuando utilicemos la herramienta SISUTUL? Que como utiliza el Locus, nos va a permitir entender y encontrar cuáles son los polos ubicados en el S-plane del BC. Pero ya tenemos una primera concepción. El sistema de por sí, naturalmente, es inestable. O sea, tendríamos que diseñar un controlador para estabilizar este sistema, compensar. Digamos, esta es la respuesta de un sistema no compensado. Perfecto. Dicho eso, entonces, ahora, para diseñar los controladores, vamos a tener que primero, este controlador 1, vamos, ¿cierto? Está asociado al controlador GS1, está aquí, y esta función de transferencia está asociada al controlador GS2. Entonces, para ello vamos a utilizar, entonces, la herramienta SISUTOOL, asociada a esta función de transferencia. Entonces, primero vamos a implementar esta función de transferencia, o vamos a computarlas en este archivo, en algoritmo.
Aquí está computado H1FI, básicamente esto, y aquí está computado H2F2. Luego vamos a proceder a llamar, ¿sí? A llamar a IsoTool, pero trabajando con esta función de transferencia de los que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya vamos a dejar también, vamos a, a conformarlo como un... Y perfecto. Y aquí ya tenemos nuestro espacio de trabajo, el SysOtool. Básicamente muestra tres tipos de gráficos asociados a esa función de transferencia. El diagrama Bode para el lazo de transferencia del controlador, básicamente C es controlador. El ROT locus asociado al diseño del controlador y la respuesta al step del sistema, básicamente. Como puede ver, interesante, muestra la misma respuesta que fue la gráfica anteriormente. ¿Y qué es lo interesante? Esto lo voy a modificar para este lado para básicamente comodidad en el trabajo. Y como pueden ver, por favor, claramente se ve aquí el polo en el, en el, en el lado derecho de este plano. Aquí está el polo el culpable de este comportamiento inestable del sistema. Perfecto. Dicho eso, entonces procedemos a mejorar la situación. Primero, voy a trabajar simplemente con este método. Voy a setear los requerimientos de diseño. El requerimiento de diseño aquí, para mí va a ser simplemente, podría ser mucho mejor, pero para mí va a ser simplemente el trabajar con la razón de amortiguamiento del damping ratio, que va a estar asociado a su valor estándar para tener un buen overshoot, digamos, no tan elevado, de 0.707, que es común, ¿no? Básicamente un sistema de segundo orden, pero bueno, aquí también lo podemos trabajar de esta manera. Y entonces, inmediatamente, sabiendo que la estructura de un PI se conforma de un cero y de un polo, reales en este caso, voy a incorporar en este sistema de trabajo un polo y un cero. Vamos a añadir aquí un cero real y vamos a añadir un integrador. Entonces ahora, y surprise, surprise, ya podemos diseñar. La idea es mover estos puntos, que son las soluciones de este sistema, a esta línea, ¿no? Negra, como ustedes saben aquí, la línea, con el fin de llegar al requerimiento requerido. Y así entonces estoy corriendo el polo más cercano, digamos, este polo ya a la zona estable del sistema, que es la zona izquierda de este plano. Voy a modificar un pelín más para que quede con mayor exactitud de la posición de esta solución aquí en este punto. Y son los puntos de prueba, ¿eh? Básicamente los puntos de prueba en el método de Rodlock. Muy bien. Con esto ya tendríamos que hacer una respuesta súper decente, digamos así, con un overshoot, que sigue siendo alto, ¿eh? Pero bueno, podríamos bajarlo más, pero vamos a trabajar como prueba de concepto, vamos a trabajar con este otro, que básicamente sería a ver, 1.4. Claro, va más o menos del 30%, no mucho tan alto, pero con prueba de concepto vamos a ver qué funciona con esta estructura. Entonces ya tendríamos el diseño. Entonces ahora nos vamos a esta pestaña C de los controladores y los bloques fijos y tenemos entonces nuestro controlador que referimos. Aquí hay que saber otro detalle. Interesante que en SysOtool los diagramas de los controladores vienen en esta forma. ¿Ok? Y el Simulink, cuando tengamos que básicamente configurar nuestro PI, vienen de esta forma. Entonces tenemos que calcular, caso P ya lo tenemos que hacer. Pero caso B básicamente consiste en, como se ve aquí, en multiplicar este caso P, caso,
por esta razón que se ve aquí, que es esta razón de aquí, K sub I sobre K sub P. Multiplicándolo entonces por K sub P, ya tendríamos K sub, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, dicho eso, procedemos aquí a ya, pues, ya podemos proceder entonces a calcular o configurar o calcular los parámetros de sintonía del controlador 1. Entonces, tenemos aquí que nuestra ganancia proporcional está, la cual la vamos a poner aquí con ¿no? Justamente. Ok, muy bien. Y la razón que vimos es 3.25, ¿no? Entonces, la razón 3 es 3.25. Por lo tanto, al computar este algoritmo, aquí nos debería dar la ganancia general. Muy bien. Dicho eso, entonces ahora procedemos ya tendríamos diseñado nuestro controlador del primer lazo de control que relaciona al flujo de entrada y con respecto a la altura 1 de esta altura. Entonces ahora procedemos, esto si quieres lo puedo guardar, yo lo tengo guardado aquí como aquí para llamarlo en otro momento y lo sacamos. Muy bien. Entonces ahora procedemos básicamente ahí está, a llamar al SysOtool, pero utilizando la segunda función de transferencia de los objetos, que es la que se relaciona con el flujo 2 con respecto a la altura 2. Entonces esto lo voy vamos a comentarlo y entonces, bien, reunamos la función. Bueno, y finalmente, ¿qué obtenemos? Aquí se ve el mismo workspace para el caso. Y al igual que en el caso anterior, la respuesta también es inestable debido a la presencia de este polo en el lado derecho del sistema, por el plano, básicamente. Entonces, ahora yo voy a proceder a hacer el diseño. Vamos a trabajar, vamos a crear un nuevo digamos, nuevo requerimientos de diseño, básicamente. Como pueden ver, no podemos hacer mucho aquí, pero no nos lleva. Y quizás, inclusive, en este caso podría ser simplemente un controlador proporcional, pero digamos, tiempo de respuesta es muy alto. Entonces, vamos a tener que poner un integrador PI, básicamente. Agregamos primero un cero real, ¿no es cierto? Y vamos a agregar, ¿cierto? Luego un integrador, ¿correcto? Vale. Y la misma operación, tratamos de que estos puntos de prueba se ubiquen lo más cercano o en la línea negra, que es la frontera de diseño de acuerdo a ciertos los requerimientos obtenidos. Y para ello, entonces, y, y, y bajar un pelín más, un pelín menos. Bien. Este ya tiene una versión mucho menor, pero, o sea, menor, no mucho menor, pero que también ya no deja de ser inestable, que es lo importante que la prueba de concepto. Con esta solución ya teníamos nuestro segundo controlador ya configurado y diseñado acá, por lo cual ya procedemos nuevamente a trabajar de la misma manera que lo entonces aquí, vale, el ratio es este, muy bien, vamos a multiplicar, estuve trabajando. Y la ganancia proporcional es esta.
Bien. Y por lo tanto, esta subí, en este caso, viene dado por la multiplicación básica del ratio, de la razón que existe entre ambas ganancias, por multiplicado por la ganancia total de finalmente el plazo. Bueno, ya con esta información tenemos diseñado nuestros controladores. Y finalmente aquí tengo algunos parámetros de computación que me permiten, me permiten ¿cierto? Tener el diseño por ahí. Entonces, correr nuevamente el proceso. Y ya ahora ya estaríamos en condiciones de diseñar nuevamente el controlador. Bien. Por supuesto que esto ahora cerramos porque ya no lo requerimos y vamos a aumentar este solicitud para evitar a llamar nuevamente al programa. Esto lo grabamos, ¿no? Me ha gustado básicamente. No tengo yo solo una etapa, sería tal. Cerramos y ya procedemos a implementar nuestro control en un nuevo modelo, ¿no? Perfecto. Primero, hemos desarrollado nuestro espacio estado, por lo tanto llamamos al bloque espacio estado y configuramos las matrices respectivas al modelo. Condición inicial estado cero, perfecto. Y luego, pues ahora alimentamos este bloque con las entradas y luego, eh, ya tendríamos la salida respectiva a esto. Vamos a generar las inputs para para crear un subsistema a este proceso, que va a ser FIDT, ¿no? FIDT, básicamente, es F2, ¿no? Perfecto. Perfecto. Y luego ya el menú. Vale, pues, estamos salido. Y los outputs, ¿no? Que vienen siendo ¿no? El nivel 1 y luego ¿cierto? Vamos a hacer el nivel más alto. Vale, perfecto. Y luego H. Perfecto. Con esta información ya podemos generar nuestro sistema, ¿correcto? Y ya tendríamos entonces vamos a tomar el proceso. Vale, perfecto. Ahora, interesante. En la actualidad, lo común es que los niveles de estanque se trabajen en porcentaje y no en unidades métricas del metro. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es convertir estas unidades en metro y luego desarrollar al menos la parte de la comparación en porcentaje. Metro. Por ello, entonces voy a generar otro subsistema de este mismo, pero aquí lo que voy a hacer básicamente es convertir estas variables que esta salida van a estar en porcentaje respecto a las entradas que van a estar en metros. ¿Ok? Es decir, variable magnitud absoluta. ¿No? ¿No? Y claro, ¿y qué vamos a utilizar para convertir aquí? Es para convertir esto digamos, en porcentajes del máximo de altura que se puede llenar, es trabajar con el Hmax definido anteriormente. Entonces, para convertir ahora estas unidades en porcentaje en relación a las unidades de metro, es simplemente esta variable multiplicarla eh, multiplicarla por 100 y dividirla por H, ¿no? Es decir, esto sería 100 sobre max, correcto, ¿no? A ver.
Correcto. Y entonces lo mismo para este lado aquí. Muy bien, perfecto. Aquí ya tenemos la conversión, vamos, de metro a porcentaje. Perfecto. Luego ahora faltaría simplemente diseñar el controlador. El controlador va a estar asociado también a lo siguiente, ¿no? Aquí van a entrar a, bueno, aquí la salida claramente este controlador debiera ser la F, ¿no? FI y básicamente F2, ¿no? O F1. Perfecto. Y aquí, ojo, van a entrar, eh, aquí van a entrar las H1 en porcentaje, obvio, lo que hemos conversado, pero como referencia, que le vamos a poner un asterisco aquí para dar la referencia, y deberíamos tener aquí como una segunda entrada, el H2 medido, el H1 medido, perdón, también en porcentaje. Por supuesto que es lo mismo para el caso del H2, ¿no? Básicamente, H2, y aquí entonces el H2, todos en porcentaje. Por lo tanto, vamos a requerir que convertir, bueno, aquí vamos a poner, no sé, todavía faltarían, vamos a tener que generar las comparaciones, ¿no? Para los algoritmos. Este sería ¿no? Y por supuesto la otra comparación sería, ¿no? Y aquí, obviamente, aplicar la conversión inversa, porque aquí en el sistema del algoritmo trabaja en unidades, en métricas, por lo tanto, aquí tendríamos que convertir nuevamente a metros estos errores porcentuales, lo cual es simplemente multiplicar por H max, ¿cierto? Por H max y dividir por 100, ¿no? La conversión inversa. Y con esto ya estamos en condiciones de agregar los controladores, ¿no? En este caso, vamos a configurar el PI1 primero, con el caso P1 y el caso I1, ¿no? Perfecto. Y luego, el controlador 2 asociado al 2. Muy bien. Y ya con esto tendríamos entonces las típicas, ¿verdad? Las- los flujos de salida eh, en las unidades respectivas que son requeridas, ¿no? Muy bien. Con esta información ya es posible eh, graficar y poner en servicio el sistema. Pero ahora vamos a, ¿cierto?, a alimentar este bloque. Primero vamos a suponer los steps que van a ser las referencias de cada uno de los sistemas. Que va a ser el H1 BP, ¿no? En porcentaje, por supuesto. Muy bien. Y el H2 BP también. Por supuesto que con el asterisco respectivo en ambos casos para indicar que son las referencias. Luego ya los productos respectivos a las salidas de reglamentación. Ya de medir en metro, ¿no? H2. Y por lo tanto, entonces ya proceder a utilizar cada uno de los entradas aquí. Y, muy bien. Y los últimos
el go-to para las gráficas ya reflexivas, los plots a Friends, y claramente sí, Friends, todos. ¿Ok? Vale. Entonces ahora ya podemos proceder a conectar plots reflexivos, scopes, y claro, y configurar el scope para adaptar cuál es el primero. Vamos a hacer la siguiente cada uno, para poder conocer la medida. Vamos a trabajar en toda la completa, tiempo, luego y vamos a definir las entradas. Muy bien, ya tenemos definido, por lo tanto ya podemos empezar a alimentar también el scope con los MOOCs y las variables necesarias, ¿no? Una gráfica temporal de las actividades. Aquí tenemos nuestro H1, aquí tenemos perfecto. Este será el H grifo 1D. Luego aquí tenemos el H1 grifo que debería ser de la unidad de medida. Entonces, pongamos aquí, información, ya es posible entonces poder poner en servicio nuestro proceso y ver cómo se comporta el sistema ante las perturbaciones originadas por estos cambios. Pero vamos a definir cambios. Vamos a suponer que el estanque 1 está trabajando, vale, a un 50% y luego va a subir a un 70%. La duración de simulación está dada en 60 segundos. Perfecto. Entonces, o sea, los 20, de 50 a 70, y en el estanque 2 va a haber una perturbación a los 40. El tanque inicial va a estar en 25 y luego va a subir a 70. El nivel 25% a 70%. Para poner según la simulación. Perfecto. Con esta información podemos poner el acelerador aquí para hacerlo específico. Correcto, que es recordar que es el parámetro aquí de simulación configurado. Y entonces ya estamos en condiciones de poner el servicio del sistema. Si todo sale bien. Perfecto. Y aquí ya tenemos una posible respuesta. Como pueden ver, el sistema trabaja súper bien, ¿no? Tiene, si es cierto, los overshoots igual son un poco altos, pero frente a las perturbaciones otorgadas, fíjate, la perturbación del nivel 1, si bien es cierto, el nivel 2 se modifica, obviamente porque hay un balance, una masa que se está moviendo durante el proceso, vuelve nuevamente rápidamente a su señal de control. Y luego ya con la última variación, se ve aquí, el tema fuera. Perfecto. Entonces ya hemos diseñado el sistema de control para esta planta. Eso sería todo por hoy y nos estamos viendo